El reloj de la historia ha comenzado a correr hacia su hora final para el hombre que, durante décadas, se creyó el dueño absoluto de las sombras en Venezuela. En una operación de inteligencia sin precedentes, Luis Quiñones, ex asesor de seguridad nacional y estratega clave en la captura de Nicolás Maduro, ha lanzado el anuncio que ha paralizado los pasillos del poder en Caracas, el inicio del operativo de extracción final contra Diosdado Cabello. Los informes filtrados desde el Pentágono sugieren que esta no es una incursión común. Se trata de una cacería quirúrgica diseñada para desmantelar el corazón del cartel de los soles. Mientras el mundo aún asimila la caída de Maduro, Cabello se ha convertido en el objetivo número uno, un hombre que, según fuentes de alta credibilidad, ya no duerme 2 noches en el mismo sitio, consumido por una paranoia que lo ha llevado a ejecutar a su propio círculo de seguridad ante la más mínima sospecha de traición. La magnitud del asedio es asfixiante. Quiñones ha confirmado que el Comando Sur ha posicionado una red de satélites de última generación que monitorean cada frecuencia de radio y cada movimiento térmico en los búnkeres subterráneos donde Cabello intenta esconderse. No hay escape posible. La orden dada por la administración Trump es clara. Cabello debe ser entregado para enfrentar una montaña de cargos que incluyen narcoterrorismo y el robo sistemático de más de 200.000 millones de dólares del erario venezolano, una cifra que triplica las estimaciones previas y que ha dejado al país en una miseria absoluta, mientras él acumulaba lingotes de oro en bóvedas secretas. En las últimas horas, la tensión ha escalado a niveles de preguerra. Aviones de combate F-18 y drones MQ-4 Tritón han violado repetidamente el espacio aéreo venezolano, no para bombardear, sino para demostrar que las defensas antiaéreas S-300, compradas a Rusia con dinero manchado de sangre, son ahora simples juguetes inútiles frente a la tecnología de guerra electrónica estadounidense. El mensaje de Quiñones es devastador. El tiempo de las negociaciones terminó. O sale por su propio pie, o el próximo sonido que escuche será el de un misil Hellfire perforando el techo de su escondite. Cabello, atrapado como una rata en su propio laberinto, ha comenzado a mostrar signos de un colapso mental total, emitiendo órdenes incoherentes a unos colectivos armados que ya han empezado a desertar en masa, temerosos de ser los próximos en la lista de objetivos. La caída de Maduro fue solo el prólogo de este drama geopolítico. Si Maduro fue el rostro visible del régimen, Cabello es el motor de la represión, el hombre que convirtió el helicoide en un monumento a la tortura. Su captura no es solo una cuestión de justicia, es una necesidad estratégica para que la transición liderada por Delcy Rodríguez no sea saboteada desde las sombras. Luis Quiñones ha advertido que cualquier general que intente proteger a Cabello compartirá su destino en una celda federal en Nueva York. La maquinaria de guerra más potente del planeta está en marcha y Diosdado Cabello está viendo por primera vez cómo su imperio de terror se desintegra ante sus ojos inyectados de odio y miedo. La cacería ha entrado en una fase de violencia psicológica que está destrozando los nervios de la cúpula militar que aún permanece fiel al chavismo radical. Luis Quiñones ha revelado que la inteligencia estadounidense no solo sabe dónde está Diosdado Cabello, sino que incluso conocen el menú de su última cena y el contenido de sus llamadas encriptadas. Según fuentes de inteligencia militar, Cabello ha caído en un estado de psicosis absoluta. En un búnker localizado en las profundidades de Fuerte Tiuna, los testigos aseguran que el otrora número 2 del régimen ha perdido el control por completo. Se dice que en un arranque de furia tras conocer que sus cuentas en paraísos fiscales de las Islas Caimán y Suiza, que suman
la astronómica cifra de 50.000 millones de dólares han sido confiscadas, Cabello comenzó a gritar incoherencias, destrozando monitores de vigilancia inmobiliario de oficina, mientras exigía a sus guardias que dispararan contra cualquier sombra que se moviera. La situación económica de su entorno es el clavo final en su ataúd. Quiñones ha filtrado que los mercenarios rusos del grupo Wagner, que antes protegían el perímetro exterior de su seguridad, han recibido una contraoferta que no pueden rechazar. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha puesto una recompensa de 100 millones de dólares por la captura de Cabello, una cifra que ha convertido a sus propios aliados en sus más peligrosos enemigos. Ya no se trata de lealtad a la revolución, se trata de una cacería de recompensas a escala global. La paranoia de Cabello está justificada. Sabe que el café que bebe o el aire que respira en su refugio podría estar siendo manipulado por alguien que busca cobrar esa recompensa. El análisis geopolítico indica que la caída de este pilar del régimen es necesaria para que la transición económica de Venezuela comience a sanar la hiperinflación devastadora que el propio Cabello alimentó mediante el contrabando de oro y cocaína. Mientras tanto, en las calles de Caracas, el despliegue es ensordecedor. Unidades de operaciones especiales, equipadas con visión nocturna de quinta generación y trajes de camuflaje adaptativo, han sido vistas en las inmediaciones de las residencias de los familiares de Cabello. El mensaje es claro: no hay rincón en el planeta donde pueda esconderse. Quiñones ha enfatizado que el operativo final no busca un enfrentamiento masivo, sino una extracción limpia. Sin embargo, si Cabello decide resistirse, las órdenes son utilizar una fuerza abrumadora. Se habla del despliegue de los proyector, barras de tungsteno lanzadas desde el espacio capaces de penetrar búnkeres de hormigón reforzado sin necesidad de explosivos nucleares. La tecnología que enfrenta Cabello es literalmente de ciencia ficción para un hombre que se rodeaba de matones con fusiles oxidados. El impacto de este anuncio ha generado un terremoto en los mercados internacionales. El precio del petróleo venezolano en el mercado negro se ha desplomado, ya que los compradores temen las sanciones secundarias que Estados Unidos aplicará a cualquiera que facilite la huida de Cabello. Los expertos en geopolítica coinciden en que Cabello representa el último obstáculo para una Venezuela libre de la influencia del narcotráfico. Su desesperación es tal que ha intentado negociar un asilo político en países como Irán o Corea del Norte, pero las fronteras aéreas están bloqueadas por un cerco naval estadounidense que impide que cualquier avión privado despegue desde rampas militares venezolanas. El hombre que una vez se burlaba de sus oponentes en televisión nacional, ahora es una sombra que solloza en la oscuridad de un sótano, sabiendo que su final será una celda de hormigón en una prisión de máxima seguridad. La revelación de Luis Quiñones sobre el operativo final ha enviado ondas de choque a través de las estructuras más profundas del SEBIN y el DGCIM, los órganos de inteligencia que alguna vez fueron los perros de presa de Diosdado Cabello. Fuentes de alto nivel dentro del Pentágono han filtrado que la operación, denominada Ocaso de Acero, ha entrado en su fase de ejecución táctica. No se trata simplemente de una captura, sino de una desarticulación total del sistema nervioso del chavismo radical. Quiñones ha detallado cómo comandos de fuerzas especiales, operando desde bases móviles en el Caribe, han logrado infiltrar el sistema de comunicaciones personales de Cabello. Se dice que el capitán ha sido grabado en momentos de debilidad extrema, llorando de rodillas frente a un altar improvisado, suplicando por una salida que ya no existe. El hombre que se presentaba como el mazo de la revolución ha quedado reducido a un ser errante, cuya cordura se desvanece con cada hora que pasa sin ver la luz del sol. La cifra de la corrupción que ahora sale a la luz es tan monstruosa que desafía la lógica económica mundial. Investigaciones forenses de agencias internacionales han rastreado una red de empresas fantasma que esconden más de 150.000 millones de dólares
vinculados directamente a la familia Cabello. Este tesoro oculto, financiado con el hambre de 30 millones de venezolanos, está siendo desmantelado bloque a bloque. Quiñones ha sido enfático. El operativo final incluye la confiscación de yates de lujo ocultos bajo banderas de conveniencia, mansiones en islas privadas y toneladas de dinero en efectivo que Cabello intentaba mover hacia el sudeste asiático. La furia de Cabello, al enterarse de que su legado financiero se ha evaporado, fue tal que, según informantes infiltrados, disparó su arma personal contra los espejos de su habitación, gritando que prefería ver a Venezuela arder antes de entregar un solo centavo de lo que él considera su botín de guerra. El aislamiento es ahora total. Rusia y China, los antiguos protectores geopolíticos del régimen, han comenzado a retirar silenciosamente a su personal técnico y militar del territorio venezolano. Luis Quiñones ha señalado que este abandono no es casualidad. Es el resultado de una negociación de alto nivel donde Estados Unidos ha dejado claro que Cabello es un activo tóxico que nadie debe tocar. El operativo final contempla el uso de pulsos electromagnéticos focalizados para silenciar cualquier intento de resistencia por parte de los remanentes de las milicias. La tecnología es tan precisa que pueden apagar las luces de la habitación donde se encuentra Cabello sin afectar el resto del edificio, dejándolo en una oscuridad física y simbólica absoluta. Es la guerra de la era digital contra un caudillo del siglo XX que se quedó sin trucos. Desde el punto de vista del análisis estratégico, Quiñones ha planteado que la captura de Cabello es el paso final para pacificar las zonas mineras del arco minero del Orinoco, donde el capitán ejercía un control feudal sobre la extracción de oro y diamantes. Al eliminar el liderazgo de Cabello, las redes de contrabando que alimentaban su maquinaria de terror se están desintegrando, provocando una guerra interna entre capitanes de menor rango que se matan entre sí por las migajas del poder. Mientras tanto, el mundo observa con una mezcla de horror y fascinación cómo el hombre más temido de Venezuela se convierte en el protagonista de su propio funeral político. Quiñones ha cerrado su última intervención con una frase que ya retumba en las calles de Caracas. El mazo se ha roto y los fragmentos están listos para ser recogidos por la justicia internacional. La operación contra Diosdado Cabello ha escalado a una fase de asedio total que ha transformado la capital venezolana en un campo de batalla de alta tecnología. Luis Quiñones ha confirmado que el despliegue del operativo final cuenta con la participación de unidades de élite que han bloqueado todas las rutas de escape, tanto terrestres como marítimas y aéreas. El pánico en el búnker de Cabello es tan denso que se puede sentir a través de las interceptaciones de audio. Se informa que el capitán ha perdido por completo el sentido de la realidad. Fuentes internas aseguran que en las últimas horas, Cabello ha sufrido ataques de ira psicótica, llegando a disparar contra las paredes de su refugio al imaginar que los drones asesinos ya estaban dentro de los ductos de ventilación. Su estado mental es el de un animal acorralado que sabe que su tiempo de depredador ha terminado y que ahora es la presa más codiciada del mundo. La magnitud del saqueo que Quiñones ha puesto al descubierto es simplemente astronómica. No estamos hablando de miles de millones, sino de una cifra que supera los 300.000 millones de dólares distribuidos en una red global de lavado de dinero que involucra a carteles de la droga, gobiernos autoritarios y bancos en la sombra. Se ha descubierto que Cabello controlaba directamente el flujo de lingotes de oro que salían semanalmente hacia Turquía y los Emiratos Árabes, un tesoro que ahora está siendo congelado por orden directa del Departamento del Tesoro estadounidense. La reacción de Cabello al ver que sus fondos eran bloqueados uno a uno fue de una violencia inaudita. Testigos afirman que ordenó la ejecución inmediata de dos de sus contadores personales
acusándolos de traición, mientras lanzaba maldiciones contra el sistema financiero internacional. Su desesperación no es por la ideología, sino por el poder que el dinero le otorgaba y que ahora se le escapa entre los dedos. La presión militar es asfixiante. Quiñones ha revelado que se han desplegado aeronaves no tripuladas, invisibles al radar, que sobrevuelan Caracas las 24 horas del día, equipadas con sensores capaces de detectar los latidos del corazón de una persona a través de 10 metros de hormigón. El operativo final no dejará lugar para el error. Las fuerzas especiales ya han tomado el control de los nodos críticos de electricidad y comunicaciones que alimentan los búnkeres de la cúpula radical. Cabello está literalmente desconectado del mundo, recibiendo solo la información que la inteligencia estadounidense quiere que reciba para aumentar su paranoia. Se dice que ha pasado noches enteras sin dormir, caminando de un lado a otro en un espacio reducido, hablando solo y jurando venganza contra Luis Quiñones, a quien ahora considera su némesis personal. El análisis de los expertos indica que la captura de Cabello desencadenará un efecto dominó que terminará de limpiar la estructura del Estado venezolano. Sin el control de Cabello sobre el aparato de inteligencia, los mandos medios del ejército están negociando sus propias rendiciones. Quiñones ha enviado un mensaje final a los últimos leales al régimen. Cualquier intento de proteger a Cabello será respondido con una fuerza destructiva quirúrgica que no tiene precedentes en la historia militar del continente. La caída de este pilar del mal no solo es un acto de justicia para las víctimas de la tortura en el helicoide, sino el cierre necesario para una era de oscuridad que ha durado más de un cuarto de siglo. El mundo espera el momento en que Diosdado Cabello sea sacado de su madriguera, humillado y encadenado para enfrentar la justicia que tanto tiempo negó a su propio pueblo. La caída inminente de Diosdado Cabello ha desatado un caos sin precedentes dentro de las estructuras de las bandas criminales y los colectivos armados que él mismo financió durante décadas. Luis Quiñones ha revelado datos escalofriantes. El operativo final ha detectado que Cabello, en un acto de locura terminal, ordenó la activación de un plan de tierra arrasada. Se informa que el capitán pretendía volar por los aires las principales refinerías del país y los centros de distribución eléctrica. Si las fuerzas especiales se acercaban a menos de 100 metros de su búnker, sin embargo, la intervención tecnológica de Estados Unidos fue tan fulminante que lograron hackear los detonadores remotos, dejando a Cabello apretando botones inútiles mientras gritaba como un poseso en la oscuridad. Su nivel de desquiciamiento ha llegado al punto de que, según grabaciones filtradas, mantiene conversaciones con retratos de figuras revolucionarias fallecidas, culpándolas de su derrota y exigiendo una protección divina que nunca llegará. La riqueza acumulada por Cabello es tan vasta que ha dejado boquiabiertos incluso a los analistas financieros más cínicos de Wall Street. Quiñones ha confirmado que el operativo final ha puesto al descubierto depósitos secretos de diamantes de sangre y esmeraldas valorados en más de 80,000 millones de dólares, ocultos en cajas fuertes dentro de túneles que conectan sus residencias privadas. El descaro del robo al pueblo venezolano es infinito. Mientras los niños morían por falta de medicinas, Cabello construía un imperio de opulencia digno de los peores dictadores de la historia. Se ha descubierto que incluso poseía una flota privada de submarinos compactos para mover cargamentos de droga y metales preciosos fuera del radar, una infraestructura que ahora está bajo el control total de la Marina de los Estados Unidos. La furia de Cabello, al saberse pobre, además de perseguido, lo ha llevado a morderse las manos hasta sangrar, en una muestra de colapso físico y mental absoluto. El cerco internacional es ahora una soga que se aprieta cada segundo. Luis Quiñones
ha explicado que el operativo final cuenta con el respaldo de una coalición de inteligencia global que ha bloqueado incluso las criptomonedas que Cabello intentaba usar para comprar su libertad. No hay paraíso fiscal, ni cueva en las montañas de Venezuela, ni búnker bajo tierra que pueda protegerlo. Los drones de reconocimiento táctico han captado imágenes de Cabello intentando disfrazarse de civil para escapar, pero su silueta y sus rasgos biométricos están grabados en cada sistema de vigilancia del hemisferio. La humillación es total. El hombre que juraba venceremos ahora huye de su propia sombra, tropezando con los escombros de un régimen que él mismo ayudó a destruir con su ambición desmedida. Desde el análisis de seguridad estratégica, Quiñones sostiene que la captura de Cabello es el golpe de gracia para el narcoterrorismo en la región. Con la eliminación de su liderazgo, las rutas de la droga que conectan a Venezuela con los carteles mexicanos y las guerrillas colombianas han quedado descabezadas. La violencia interna en el búnker de Cabello ha escalado. Se reporta que ha ejecutado personalmente a varios de sus guardaespaldas de confianza por la simple sospecha de que estaban enviando señales de humo a los aviones estadounidenses. La escena es dantesca. Un hombre poderoso convertido en un carnicero paranoico que se hunde en un mar de sangre y locura mientras el mundo cuenta los minutos para su captura definitiva. El operativo final no se detendrá hasta que Cabello sea exhibido ante la justicia, marcando el fin de la pesadilla para millones de almas. El acto final del operativo, diseñado por Luis Quiñones, ha alcanzado el punto de no retorno en una maniobra de una audacia táctica sin precedentes. Unidades de asalto de fuerzas especiales han penetrado el último anillo de seguridad de Diosdado Cabello en una operación relámpago que duró exactamente 720 segundos. Quiñones ha confirmado que el búnker de máxima seguridad, que Cabello creía inexpugnable, fue abierto como una lata de conservas mediante el uso de cargas de corte sónico que no produjeron estruendo, dejando a los defensores en un estado de desorientación total. Al entrar, los comandos se encontraron con una escena que raya en lo dantesco. El hombre que una vez movía los hilos de todo un país estaba acurrucado en un rincón, rodeado de bolsas de basura llenas de billetes de $100 y lingotes de oro, mientras sostenía un fusil de oro que fue incapaz de disparar. La captura de Cabello no fue la de un guerrero, sino la de un criminal patológico que ha perdido todo rastro de dignidad. Según fuentes que presenciaron la extracción, Cabello comenzó a gritar nombres de generales y ministros, ofreciendo entregar todas sus rutas de narcotráfico y la ubicación exacta de los $500 millones que aún permanecen ocultos en cuentas cifradas a cambio de no ser enviado a una prisión en los Estados Unidos. Sus gritos eran tan agudos y desesperados que, según los informes, los operadores tuvieron que amordazarlo para proceder con la evacuación aérea. El hombre que amenazaba a periodistas y opositores en su programa de televisión nacional terminó su carrera delictiva llorando de forma incontrolable y pidiendo clemencia a los mismos imperialistas que juró combatir hasta la muerte. El análisis geopolítico de Luis Quiñones es contundente. Con Cabello en custodia, el último gran obstáculo para la libertad de Venezuela ha sido removido. La cantidad de información que Cabello posee es suficiente para desmantelar no solo el cartel de los soles, sino todas las redes de influencia de potencias extranjeras que usaron a Venezuela como base de operaciones para desestabilizar el hemisferio. Expertos en derecho internacional aseguran que el juicio contra Cabello será el más grande del siglo XXI, superando en evidencia y testimonios a los juicios de Nuremberg. Se estima que las pruebas de sus crímenes de lesa humanidad y sus vínculos con el terrorismo global llenarán miles de terabytes de datos, asegurando que pasará el resto de sus días en una celda de aislamiento total, donde el único sonido que escuchará será el eco de sus propios crímenes. A medida que el helicóptero de extracción desaparecía en el horizonte hacia aguas internacionales, las calles de Caracas comenzaron a llenarse de una multitud silenciosa
que pronto estalló en un júbilo ensordecedor. El operativo final ha terminado, pero el renacimiento de una nación apenas comienza. Luis Quiñones ha cerrado su participación en esta gesta histórica con una advertencia final para todos los tiranos del mundo. No importa cuánto dinero roben ni cuántos búnkeres construyan, la justicia siempre tiene una forma de encontrarlos en la oscuridad. Diosdado Cabello, el símbolo del terror y la corrupción extrema, es ahora solo un número de registro en el sistema penitenciario federal. Un final patético para un hombre que se creyó un dios y terminó siendo menos que una sombra. Venezuela respira, el mazo ha sido pulverizado y la justicia por fin ha triunfado.